Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, también su podcast, Abraza tu Psique. Y pues, como siempre, le vengo a dar la bienvenida a Mitch. Hola, Mitch, ¿cómo estás? Hola, Jime, bien, gracias. Ya estamos de vuelta. Ya sé. Nos dimos un pequeño break, Sí. pero ya estamos aquí, es lo importante. Andamos felices de volver a coincidir en este espacio. Y bueno, para darle inicio al episodio, pues no sé si nos quieras contar de qué qué va a tratar este. Este nuevo episodio. Pues el tema del episodio anterior fue el de límites y el tema de hoy va a ser la asertividad, que como siempre lo hacemos, explicamos como la relación que tiene el anterior con este nuevo. Y es que está relacionado con los límites porque la asertividad es como este arte del poder decir ya no o no, literal. También como es, o sea, es una forma de comunicar lo que yo quiero, ¿no? Y por ejemplo, esto de los límites era lo que mencionábamos en el episodio anterior. Es diferente a cada persona y pues sí hay que respetarlos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la asertividad? Es el saber negociar, el comunicar de la mejor manera posible, el saber también cómo decir con libertad, pero sin invadir la libertad de la otra persona con la que estamos interactuando. Es como, pues sí, que no se sienta atacado. También requiere muchísimo de la empatía porque tratamos de comunicar a la otra persona para que se sienta cómoda. Entonces sí tiene mucha importancia la empatía, como, bueno, vamos a hablar más adelante de qué otros conceptos, por decirlo así, también tienen como relación con la asertividad. Y de hecho creo que terminábamos el anterior episodio con esta relación que dices, ¿no? O sea, cómo poner límites sin sobrepasar, pues, sin sobrepasar los límites de la otra persona y como tú dices, que se sienta cómoda y de esta manera ser asertivo, o sea, porque no solamente es decir, ah, pues yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Porque también tiene que ver mucho el equilibrio y lo hemos dicho tanto en el micrófono como fuera del micrófono que tiene que haber un balance y en el tema punto medio. Un punto medio, y en el tema de la comodidad pues tiene mucho que ver pues estos dos planos de la emoción y la racionalidad, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a ser asertivo cuando tienes la emoción a flor de piel? Por ejemplo, emociones como enojo o tristeza, y terminas esta conversación y dices, no, es que como que me faltó decirle algo, como que quería decirle esto, y eso viene más de lo racional, ¿no? Pero también, ¿qué pasa cuando estamos en el plano de lo racional y empezamos a analizar todo y ver argumentaciones y ver puntos como un poco más objetivos, y lo subjetivo de la emoción se queda atrás? Entonces, yo creo que esto es como de lo más complejo porque no nos enseñan a sentir nuestras emociones, ni siquiera sabemos cuáles son las emociones básicas, por ejemplo. Educación emocional. Exacto. Y de por sí estamos en una sociedad en la que abogan por lo racional y lo objetivo y esto es así porque es así, porque pues obviamente tenemos sed de la seguridad y de la certeza, que no está mal y que es funcional, pero pues también para quién es funcional, ¿no? Y lo que tú dices sobre la otra persona, o sea, a quién tenemos enfrente, yo creo que cuando se habla de asertividad, o por lo menos es lo que yo opino o pienso, es que la asertividad implica vulnerarse, porque estás diciendo lo que quieres, lo que sabes, lo que crees, lo que piensas. Y esto, por lo menos yo lo empiezo a hacer con alguien que ya conozco, que ya he tenido o que ya he estado trabajando una relación con ella o él. Y en este conocimiento, pues también sabes qué le puedes decir y qué no. El modo, ¿no? ¿Cómo le vas a Claro, llegar? claro. Vas a tentar terreno. No, Sí, literal. sí. Porque pues si dices que conoces a alguien, de alguna manera tienes que saber esto, o sea, no solamente bueno, sé que le gusta el sabor helado de tal, ¿no? O sea, no, porque creo que las relaciones que ya buscamos, como socialmente o a nuestra edad, ay, sí, pues son de estas relaciones en las que puedes hablar de estas cosas profundas, y esta asertividad es de donde permea todo este modo de comunicar, ¿no? Si no es no sé, es un tema complicado. O sea, era lo que Sí. hablábamos antes de grabar.
que vienen muchos, pues sí, muchos aspectos de tu vida, de mi vida, que es llegar a este punto medio, ¿no? Igual yo siento que lo que decías de la racionalidad, yo he visto mucho, bueno, más hoy en día, que las personas son muy impulsivas, ¿no? Entonces como de que estoy enojada y hago esto y esto, y pues el enojo no dura para siempre, o sea, es una emoción, entonces... Tiene una función. Mientras ya le dijiste a la otra persona casi lo que se va a morir, y estás al ratito como de que me estoy arrepintiendo, perdón, pero es por esto, porque nos dejamos llevar por la emoción y no mediamos la racionalidad y la emoción, entonces este punto medio. También, pues sí, la asertividad es el comunicar esto, ¿no? O sea, que me incomoda, y aquí se empieza a establecer el ganar-ganar, que literalmente lo tenemos que hacer para el bien de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que igual tiene que ver mucho con la atención interpersonal, qué me molesta, qué no me molesta, a ti qué te molesta, igual pues poner como las cartas sobre la mesa y decir, o sea, hasta dónde llega esto, ¿no? También, obviamente, el comunicar cuesta mucho, también como el decir que no. Obviamente hay personas, ¿no?, a las que les cuesta menos, pero también tiene que ver un poco con el autoestima. ¿Sabes qué? También creo que... bueno, con lo que decías de la impulsividad, o sea, siento que sí es necesario, porque hay veces en las que las personas realmente necesitan sacarlo, pero también no creo que sea con la forma adecuada. Claro. Pero tampoco creo que se tenga que celebrar, pues, o sea... Tal vez es como esta catarsis, pero después, ¿qué sigue? ¿No? O sea, no solamente quedarse en esta emoción cañona y llegar como a la solución súper fuerte, ¿no? Entonces, también, o sea, somos seres complejos. O sea, las relaciones ya ameritan tener como bases y bases fuertes, una comunicación integral para ti y para mí. Y obviamente, o sea, como individuos tenemos la responsabilidad afectiva, no sé, hasta social. Por ejemplo, ahí, perdón, hago paréntesis, pero, o sea, de la responsabilidad afectiva... es otro tema, pero otro siento que más... No, pero sí. Pero siento que ahorita no se está dando mucho, o sea, siento que más en los jóvenes como que nos falta desarrollar mucho esto, pero igual es otro tema que dices, ¿qué onda con mis valores? O sea, ¿qué hago con eso, no? Igual es mucho como de, ay, que no eran vulnerables. Bueno, pero sí, eso ya nos estamos desviando un poco. Sí. Bueno, no, que está bien, o sea, un poco para hacer introspección, pero ¿a qué iba con esto de lo que te decía sobre la atención interpersonal? Que socialmente, queramos o no, hay cierto orden, y este orden es el que nos da seguridad. Por ejemplo, yo no me voy a expresar de una manera contigo, que eres mi amiga, con mi hermano, que sí me llevo súper bien, que es hasta otro amigo, pero antes de amigo es mi hermano, ¿no? O con mi mamá, o con alguien más adulto, incluso de otro espacio sociocultural. O creo que también se habla mucho de la asertividad en ambientes laborales, ¿no? O sea, no vas a hablarle como de una u otra manera ahora sí que a tu patrón, o a tu jefe, ¿no? Y también creo que es importante mencionar que, y es un tema que no se toca mucho y no se profundiza, es el tema de la diferencia entre la moral y la ética. Porque a veces nos basamos en moralidades, y las moralidades que tenemos aquí en México son muy tradicionalistas, son muy rígidas, y no nos enfocamos en una ética, porque la ética va desde la ética del cuidado hasta otro tipo de éticas, ¿no? ¿Qué ética tiene yo qué sé, la organización en la que vas a trabajar, ¿no? Sí. Pero la gente no brinca hacia eso, pues. Yo, el semestre pasado, ahorita en verano, tuve la clase de ética en salud, ¿no? Y yo dije, pues suena relativamente fácil, ¿no? No, o sea, te quiebra la cabeza porque son cuestionamientos que no te enseñan en cívica, por ejemplo, de primaria, ¿no? O sea, son cosas que te la enseñan como merólico y como perico, pero no llegas como a la práctica, exacto, ¿no? Es súper la diferente praxis. Ya. Y desde lo profesional, ¿no? Como nosotras como psicólogas y hay que, o sea, sí, siento que muchos de los problemas que tenemos como sociedad son sistémicos, son
rígidos, son por instituciones, lo que sea, ¿no? Pero creo que sí es muy importante buscar coincidir en este orden. Tiene que haber un orden. Sí o sí tiene que haber un orden porque pues se nos va para abajo todo, ¿no? Entonces, en esta asertividad, en lo que podemos tener seguridad es que hay que ser muy cuidadosos con qué relación tienes enfrente, si es una relación de amistad, y también para ti qué es esa relación de amistad, una relación de pareja, para ti qué es una relación de pareja, qué es una relación romántica, amorosa, que por ejemplo para ti puede ser, eso, ¿no? ajá, mi relación romántica esto y para ti otra cosa diferente, pero es igual como el comunicar, el poder comunicar para llegar a acuerdos, literalmente. Sí. Y también, o sea, por ejemplo, lo de los acuerdos implica conocerte, y tú lo habías mencionado hace poco, ¿no? La autoestima. Yo ahí tengo como hay pensamientos sobre la autoestima, porque siento que ahorita se está manejando mucho como los niños, algo que se le tienen que enseñar o algo que les hace mucha falta es su autoestima, entonces hay que trabajar con la autoestima. Pero también siento que desde los padres, desde los sistemas educativos, se les mete el tú eres así, tú tienes que ser de esta manera, y para los niños eso es, tengo buena autoestima, en lugar de darle las herramientas para buscar, cuestionarse. investigar más. Exacto, que ellos y no solo quedarte con tus ideas de papá o institución. Exacto. Y eso ya a manera de crecimiento, madurez, biológica, fisiológica, lo que tú quieras, ¿no? Pero también implica una autocrítica. ¿Qué tan dispuestos estamos a autocriticarnos? Y no desde algo punitivo. Creo que lo hemos dicho 1000 veces. O sea, no abogamos porque sea un señalamiento, sino porque sea un cuestionamiento más compasivo, ¿no? Como de, ¿quién es Jimé? No solamente soy la amiguera, la que es respetuosa y la que es confiable, ¿no? Sino que también soy alguien que es muy intensa en emociones, que la llega a regar en ciertas cosas, y eso también implica que me conozco, ¿no? Entonces, esto me da muchísima más amplitud de decir quién soy. Porque también están mis cosas buenas y mis cosas malas. Y mis cosas malas no como este ejercicio de enlista tus... ¿Cómo es? Como más en primaria y secundaria que te dicen, enlista tus virtudes y enlista tus defectos. ¿no? Sino irte más allá, ¿no? Como de, en ese defecto, ¿qué hay detrás? Y eso me da mayor conocimiento de mí misma, me da mayor autoestima, me da una capacidad de autocrítica, y esto me ayuda a reflejarlo con el otro, ¿no? O sea, mientras más te conoces, más conoces al otro. Y eso es lo bonito, pues, de este, no sé, espacio de comunicación que puede llegar a tener asertivamente. Sí, está padre, pero es igual como, como tomar este papel de qué tanto me interesa saber de ti. Uh-huh. Y a ti igual, ¿no? O sea, sí te interesa, o sea, sí te interesa como pues, quién soy así. Pero no sé, siento que ahorita en estos tiempos no es imposible, pero sí puede ser un poco difícil, ¿no? El decir, a ver, o sea, yo me abro para que me conozcas y llegamos a, pues sí, a este punto medio. Uh-huh. No sé, tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? También como por el mundo tan revolucionario que vivimos ahorita. Sí. Como lo que decías, ¿no? De que los niños se les enseña como los tips, ¿no? De autoestima, pero no, o sea, meterse a fondo. Uh-huh. Que la verdad no creo que, o sea, igual no es imposible, pero no creo que en un futuro se llegue como a, pues, como a deshilar eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, que o sea, los chaparros son, o sea, todavía no tienen capacidades tan profundas de decir, wow, y la vida y cosas existenciales, ¿no? Pero por lo menos que, sin dejar de ser niños, ¿no? Se cuestionen de, a ver, ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Pero como que desde ahí, ¿no? Y eso no nos enseñan. O sea, tú y yo no tuvimos esa educación. No. O sea, por lo menos de mi parte no. Y la carrera me ha dado herramientas, y la carrera te ha dado herramientas, y por eso podemos hablar de esta manera, ¿no? Sí. Pero, la vida y todo. Y de la ajá, y creo que es bien difícil lo que tú dices en encontrar el punto medio de vulnerarse. O sea, yo creo que todos hemos llegado a tener este sentimiento de estoy abriéndome con el otro, ¿no? Y estamos en el mismo plano y estamos en el mismo terreno.
y nos estamos sincerando y desde ahí es donde haces el vínculo. No solamente una relación, No. sino que te empiezas a vincular. Pero, por ejemplo, te empiezas a vincular porque ya llegaste a la introspección, claro, a rascar, literalmente a abrirte y decir, ala, esto no me gusta, o sea, ¿qué hago con esto? Sí, y con lo que tú decías, ser asertivo es comunicar mis necesidades, ¿no? Y esas necesidades, no solamente como de, ay, me das agua, ay, sí. es un ejemplo burdo, ¿no? Pero creo que hay que ir detrás de esa necesidad, ¿no? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué necesito que me hables de esta manera? ¿Por qué me lastima que me subas el tono de voz? ¿O por qué el que no me contestes me parece una grosería, por ejemplo, ¿no? Sí, y como siempre decimos... Ahí sí, todo esto. Claro, porque siempre decimos, ¿no? O sea, nosotros podemos poner cosas sobre la mesa, ¿no? Pero de verdad que en procesos terapéuticos, no necesariamente psicoterapia, pero espacios de cuidado y en donde puedas vulnerarte y donde puedas sincerarte con el otro, ahí es donde empiezas a encontrar respuesta, ¿no? Y ahí es donde conoces las maneras de comunicar. Estas cosas que te decía, cuáles son mis límites, cuáles son las necesidades. Y ahí empiezas a respetar para que empiecen las relaciones fructíferas, ¿no? Sí, es interesante cómo igual la autoestima tiene que ver mucho con esto de la asertividad. Y por ejemplo, ahora vamos a pasar como cómo desarrollar la asertividad. Pues yo diría que primero es como romper el hábito. Podría ser, o sea, un ejemplo como yo te pido un favor y luego, o sea, sí pasa, ¿no? Que ya se pasan de favores y, ok, tú puedes hacer uno o dos, pero ya que te hagan lo mismo, por ejemplo, me acuerdo que estaba escuchando la otra vez como una entrevista en la que decían de, no, es que era doble turno y yo cubrí a mi amiga porque tenía unos hijos y pues, o sea, yo entiendo, ¿no? Que pues es desvelarse, hacerles de comer, no sé qué, pero a mí ya me estaba chocando que siempre me lo pedía, o sea, de una pasó a 15 veces. Y tú dices, o sea, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, literalmente, por ejemplo, o sea, en ese ejemplo es decir, ¿sabes qué? No, o sea, me doy el permiso de decir no, o sea, y poner ahí mi límite, o sea, es también como el comunicar asertivamente, ¿no? El, ¿sabes qué? No me parece justo porque, o sea, a mí no me pagan como tu parte, ¿no? Entonces, aquí es como igual llegar a acuerdos. Sí. Perdón que tengas hijos así, pero pues, o sea, es tu vida, pero no me quieras como involucrar más en eso, y ¿no? en ese ejemplo, como muy específico que pones, en el sentido de, ¿sabes qué? Trabajar doble jornada me desgasta, también tengo mis necesidades en casa, yo qué sé, ¿no? Pero un poco desde ese plano de saber si a la otra persona le puedes señalar como de, ¿sabes qué? O sea, hay que... Esperen, es que hay una alarma, una disculpita. ¿Ya? Creo que gajes del oficio, amiga. ¿En qué estaba? Me distrajo esa cosa. Ah, o sea, a esta madre, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, tienes que atender a los hijos, pero también pero no abuses, ¿no? en este momento, bueno, sí, pero en este momento también tienes la responsabilidad del trabajo, ¿no? Entonces hay que poner prioridades. Sí, lo que decíamos igual la otra vez. Igual, otra cosa de, bueno, o sea, como otro tip, por decirlo así, de cómo desarrollar la asertividad, es igual al negociar. Y entonces, ¿cómo se negocia? Obviamente, poner igual, ¿no? Sobre la mesa, a ver, mis necesidades son estas, busco esto y a partir de eso se empieza a negociar. Y otra vez, es llegar a acuerdos, ¿no? Pero yo siempre digo que es cuando tú quieras, ¿no? O sea, cuando digas, ¿sabes qué? O sea, en verdad lo necesito, no es porque te sientas obligado, es porque en verdad te nazca, ¿no? ¿Para qué? Para que sea mejor la relación. Y también pues hay que recordar en que no hay que callarse, en que no hay que dejar que sobrepasen los límites, porque aquí pues sí, empezamos a no expresarlo con libertad porque tenemos el miedo, ay, ¿qué dirán? No, ay, se va a enojar, que era lo que decíamos igual con el tema pasado, ¿no? Entonces es comunicarlo con educación, ¿no? De la mejor manera posible. Yo siempre digo, comunica como a ti te gustaría que te lo dijeran, ¿no? Que es como lo mejorcito que podrías hacer. Sí. Además, creo que siempre y cuando
se construya desde una base de acuerdos y de comunicación, puedes regresar ahí y decir, a ver, esto habíamos acordado, ¿qué pasa, no? Y hacerlo flexible, ¿no? O sea, no porque te diga, no sé, Mitch, desde que hicimos el podcast hay que llegar 5 minutos antes, 5 minutos después. Obviamente no, o sea, no tiene por qué ser rígido. Sí. Y hacerlo flexible también posibilita, ¿no? A que la relación se amplíe, a que tú misma crezcas, tú mismo crezcas. Y por eso la importancia de los acuerdos, ¿no? Porque tú lo decías ahorita fuera de micrófono, ¿no? No leemos mentes, no somos adivinos. Podemos hacer todo lo posible para leerte la cara y para saber cómo estás. Pero de ahí en fuera no. Y el comunicar también implica responsabilizarse de las maneras de cómo se hace, las palabras que se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Y pedir, ¿no? Porque creo que también el ego. Las resistencias, las heridas, limitan e inmovilizan el poder pedir cosas, ¿no? Oye, Mitch, ¿sabes qué? No puedo esto, sí te pediría ¿no? O con una pareja, ¿no? O sí, con un amigo. O con tu compañero de clase, ¿no? Pero creo que lo más bonito de esto es que, pues, este tipo de comunicación posibilita usar al otro y no usar ahí como manipulativamente, ¿no? Sino tomar al otro como este otro ser, esta otra cosa, sí, con la que podamos pues desarrollar y amplificar, tener esta amplitud de capacidades de comunicación, porque la comunicación no solamente, tú decías, es interpersonal, es también intrapersonal, ¿no? Sí. Cómo te hablas, cómo tú eres con los demás. Y pues nada, creo que lo platicábamos, que es un tema que se habla mucho, que tú ves en redes sociales y hashtag asertividad y te salen 1000 cosas, que está bien. Y vas a videos y muchas veces lo vas a escuchar. Pero Michi y yo hablábamos que sigue siendo un tema que sigue a flor de piel, que sigue siendo necesario y que creemos sumamente importante seguir cuestionándonos, ¿no? Y seguir dialogando y no dejarlo atrás, porque si dos personas creen que es importante, no creo que seamos las únicas que creen que falta. Literalmente. Sí, no. Y pues sí, como conclusión es esto, o sea, ser una persona asertiva ahorita es fundamental en esta vida, o sea, en verdad es como, ya sabes, como un sello, ¿no? Que tenemos que traer ahí. No presente. Sé, recurso de kit básico de vida, ¿sabes? Literal. No, sí, y pues sí es esto, o sea, defender, pero con una conducta asertiva. Y pues sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro tema de hoy? No sé, estoy como muy... Siempre acabamos viendo al techo, ¿no? Como bien... ¿Cómo se podría decir? Ándale. Pero bueno, qué loco, ¿no? Que después de todo este tiempo podamos seguir. Se logró. Cotorreando así. Ay, sí. Y bueno, ya para finalizar, bueno, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de la procrastinación, que igual tiene que ver mucho con este tema de la asertividad. Igual vamos a abordarlo desde un punto medio, porque hemos visto mucho que se ve como las desventajas de la procrastinación, pero no, también tiene ventajas, que eso lo hablaremos el próximo episodio. Claro, como un fenómeno, como algo que está pasando. Sí, algo que está pasando. Sin ponerlo en un sentido de que es buena la procrastinación. Y que yo siento que se dio más, o fue el boom ahorita en pandemia, ¿no? Claro. Y pues bueno, te agradezco, Mitch, ya sabes, siempre el espacio, el intercambio. No sé, como que ya estamos finalizando este episodio, pero creo que quería darles la bienvenida de nuevo, ¿no? Otra vez, después de tantos meses. A escucharnos y estar en este espacio, despolvarlo, ¿no? Sí. Y creo que eso sería todo por mí. Estoy feliz, estoy cómoda. Estuvo padre, me gustó. Estuvo cool. La introspección. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y estar otra vez aquí en
en nuestro podcast, también su podcast. Y pues esto fue Abraza tu Psique. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Spotify como Abraza tu Psique. Gracias por escucharnos. Esto fue Abraza tu Psique. Te esperamos en el siguiente episodio.